Bueno, las raíces del conflicto armado en Colombia. ¿Qué es el conflicto armado? La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. Bueno, las raíces del conflicto armado en Colombia se dan desde los siguientes acontecimientos. El periodo de la violencia. En el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El que primero se caracterizaba por tener una agenda constituida del sistema social y político que protegía los intereses a la clase adinerada, mientras que el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles, 14 conservadores contra liberales y 2 de liberales contra conservadores y de 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenado y en lo que se conoce como el periodo de la violencia. Bueno, el Bogotazo. A inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban al orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país, inflación e impacto de la crisis económica ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, fomentó los procesos de radicalización de los movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia liberal, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, proporcionó una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo, que pronto se extendió al resto del país. Y por último, para finalizar las raíces del conflicto armado, tenemos el Frente Nacional. En 1956, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm en España, un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto tuvo vigencia hasta el año 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores. Los movimientos armados que se fueron originando fueron las FARC, el ELN, el Ejército Popular de Liberación Nacional, EPL, el M-19, paramilitarismo y más narcotráfico. En conclusión, tenemos que para llegar a las raíces del conflicto armado se dan más que todo por la debilidad del Estado y la ausencia de sus instituciones en amplias regiones del territorio nacional, el problema de la posesión de la tierra, las marcadas diferencias económicas y el fracaso de la reforma agraria y de las políticas rurales.